¿Cuánto cuesta una buena vida en Alemania? En la República Federal, una de cada 6 personas está en riesgo de pobreza. El aumento de los precios del gas, la electricidad y los alimentos plantea al país un reto completamente nuevo. Personas sin hogar que duermen en la calle, madres que renuncian a comer para alimentar mejor a sus hijos, pensionistas que buscan botellas de depósito en los cubos de basura. Aunque Alemania es uno de los países más ricos del mundo, 13,8 millones de personas están amenazadas o directamente afectadas por la pobreza. Esta es la conclusión del Paritatische Wohlfahrtsverband en su actual informe sobre la pobreza. El gobierno federal también afirma en su informe sobre la pobreza y la riqueza 2022 que existe una brecha creciente entre ricos y pobres. Esto no significa que la gente en Alemania tenga que morir de hambre o de frío por no poder recibir ayuda. O mueren de enfermedades porque no hay acceso a la atención sanitaria. En las ciencias sociales se distingue entre la pobreza absoluta, en la que las personas no pueden satisfacer las necesidades básicas vitales, y la pobreza relativa. Se mide por las condiciones de vida medias de una sociedad. La riqueza y la pobreza están distribuidas de forma desigual. En la lista de los países más ricos del mundo, actualizada por última vez en 2021, Alemania ocupa el puesto 20. La clasificación se basa en la riqueza del país, medible por el llamado Producto Interior Bruto per cápita. Para ello, se suma el valor de todos los bienes y mercancías producidos en el país y esta cifra se divide por el número de habitantes. En Alemania, esto se traduce en algo más de $50.700 per cápita, medidos desde los bebés hasta los ancianos. A modo de comparación, Luxemburgo está considerado el país más rico del mundo. El pequeño estado europeo generó un Producto Interior Bruto de unos $136.700 per cápita en 2021. Los 10 países más pobres del mundo están en África. El país más pobre es Burundi, con un PIB per cápita de poco más de $270. La pobreza, una cuestión de definición. Mientras que muchas personas de los países más pobres del mundo viven en la pobreza absoluta, la población europea se ve generalmente afectada por la pobreza relativa. Tienen que vivir con considerables restricciones materiales. En la mayoría de los casos, solo pueden llegar a fin de mes y prescinden de muchas cosas que la mayoría de la población da por sentadas. En la UE, se considera que una persona está en riesgo de pobreza o es pobre si tiene a su disposición menos del 60% de la renta media del país respectivo. Si es inferior al 50%, se considera muy pobre. En el caso de Alemania, esto significa que los solteros que tienen menos de 1.148 euros al mes se consideran pobres. Para las familias monoparentales con un hijo pequeño es de 1.492 euros y para una pareja con 2 hijos pequeños de 2.410 euros. La cifra se basa en lo que queda después de las deducciones por impuestos y cotizaciones a la seguridad social, más las prestaciones estatales como el subsidio familiar o la ayuda a la vivienda. Pobres a pesar de las ayudas a la renta básica. Alemania se ve a sí misma como un estado de bienestar. Las personas que no encuentran trabajo o no pueden trabajar y no tienen ingresos reciben la seguridad social básica, también conocida coloquialmente como Hartz IV. Hay dinero para los gastos de manutención, y también se cubren los gastos de alquiler, calefacción y agua caliente, así como el seguro de enfermedad y de dependencia. En 2020, unos 5,3 millones de personas en Alemania vivían total o parcialmente en Hartz IV. Las personas solteras y las familias monoparentales reciben 449 euros al mes. De esta cantidad hay que pagar la comida, la ropa y, entre otras cosas, la higiene personal, el menaje del hogar, internet, el teléfono y la electricidad. Si 2 personas necesitadas viven en pareja, la tarifa estándar se reduce a 404 euros cada una. Por cada niño se pagan entre 285 y 376 euros, según la edad. ¿Cuánto dinero necesita una persona para vivir? Las organizaciones de bienestar social critican repetidamente que la ayuda a la renta básica no protege contra la pobreza y no es suficiente para la participación real en la vida en Alemania. El gobierno federal quiere elevar las tarifas estándar a 502 euros a partir de 2023. Sin embargo, según el científico social e investigador de la pobreza Christoph Parroweg, esto no será suficiente. Considera que 650 euros son necesarios para vivir con dignidad y, por ejemplo, para poder comer de forma saludable.
los pensionistas también tienen problemas. Una situación que se agrava cada vez más a causa de la inflación y que también causa problemas a quienes hasta ahora han podido llegar a fin de mes sin ayuda. Cada vez más personas no pueden permitirse el aumento de los precios del pan, la leche, la fruta y la verdura en el supermercado. También lo sienten los cerca de 960 bancos de alimentos que hay en Alemania, instituciones que recogen las donaciones de alimentos y las distribuyen a los necesitados. En 2020, alrededor de 1,1 millones de personas hicieron uso de los Tafeln. Mientras tanto, se dice que hay 2 millones. La pobreza también es un problema cada vez mayor entre las personas mayores. Las pensiones son demasiado pequeñas, incluso después de décadas de trabajo. Las mujeres tienen más probabilidades de verse afectadas que los hombres, ya que es más probable que trabajen a tiempo parcial y cobren menos. Un estudio de la Fundación Bertelsmann estima que alrededor del 20% de los pensionistas podrían verse afectados por la pobreza en la vejez en 2036. La pobreza oculta. Es cierto que los pensionistas cuyas pensiones son especialmente bajas pueden solicitar prestaciones del régimen de ayuda a la renta básica. También pueden hacerlo las personas cuyo trabajo está mal pagado o que solo pueden trabajar a tiempo parcial porque están criando a sus hijos. Sin embargo, muchas personas tienen miedo de ir a la oficina y admitir su necesidad. Los estudios demuestran que 2/3 de las personas con derecho a prestaciones se avergüenzan de hacerlo. Las personas mayores prefieren intentar trabajar más tiempo, al menos por horas o días. O recogen botellas de depósito de los cubos de basura para tener unos cuantos euros más en la cartera. Pobre a pesar del trabajo. En Alemania también aumenta el número de personas que no pueden vivir con sus ingresos a pesar de tener un trabajo a tiempo completo. Aunque el salario mínimo ha subido a 12 euros por hora. Los solteros sin hijos que trabajan 40 horas semanales ganan un salario neto de unos 1,480 euros. Aunque nominalmente está por encima del umbral de la pobreza, prácticamente se lo come la inflación. Los estudiantes también conocen el problema, sobre todo si viven en BAföG, como se llama la financiación estatal de la educación. La tarifa mensual máxima es de 934 euros, que incluye el suplemento de alojamiento y el seguro médico. Una tasa que está muy por debajo del umbral de pobreza relativa en Alemania. Apenas hay mejoras a la vista. El gobierno federal quiere utilizar 200.000 millones de euros para amortiguar las consecuencias de los altos precios de la energía. Sin embargo, esto no será en absoluto suficiente para absorber todos los costes adicionales. Según los economistas, la inflación seguirá siendo elevada. La vida en Alemania seguirá siendo cara y esto lo sentirán sobre todo los que no tienen topes y reservas financieras.